Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están mis queridos hermanos? ¿Cómo andan? Vamos a comenzar con el estudio bíblico. A ver, me dicen ahí los de Facebook si está saliendo bien. Mis queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Hay alguien ahí conectado? Estamos poniendo todo en orden acá. Ahora vamos a continuar con... Ahí está. Esperen un segundito que acá ponemos todo en orden ya. Keila, ¿cómo andas Keila? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bueno, Angelito Zunu, ¿cómo estás? Don Javi, ¿cómo anda Don Javi? Chuyita Quinteros. Qué lindo ver al grupo ahí conectado ya rápidamente. Gladys Portillo, Marcelo Roberto, Carlitos Leone. Muy bien. Luis Moreno, ¿cómo andás Luis Moreno? ¿Se escucha bien? Si se escucha bien, poneme un pulgar así, porque acabo de poner el micrófono de último y por ahí a veces no sale. Voy a estar un ratito y tengo clase de hermenéutica. Muy bien, Keila, te felicito. Que sigas con esa pasión por estudiar las escrituras, es lo mejor que te puede pasar. Y gracias por pasar el ratito a acompañarnos, a saludar. Sos parte del grupo, te apreciamos mucho todo ya en el grupo. Tana Chávez, ¿cómo estás? Gaby Oresoli, ¿cómo andás, Gaby? ¿Todo bien? Andrea Weber, qué alegría volver a verte, Andrea Weber. Gladys Janet, se oye bien, me dice Don Javi. Muy bien, Don Javi. ¿Me ayudan con un par de tap-tap nada más? Antes de irte, Keila, tirame un par de tap-tap y después te vas tranquila. Nada, gracias a todos. ¿Cómo dormiste? ¿Por qué es la pregunta? ¿Me dormí bien? Dormí bien. Ah, se largó una lluvia, hizo frío. Hoy me fui a la escuela, me fui a trabajar muy desabrigado. Me fui con este solo y una remerita abajo. Un frío hizo hoy. Muy bien, gracias Keila por poner me gusta. ¿Se escucha bien? Me dice Luisito Moreno. Sori Vázquez, ¿cómo estás? Rodolfo Morales. Julio Torres. Desde Virginia, muy bien, gracias por estar ahí. Eh, Ando medio perdida, dice, bueno, no importa, pero siempre estás conectada y eso es lo bueno. Por lo de ayer. ¿Ayer qué pasó ayer? ¿Ayer qué pasó? ¿Me traí un mosquito? ¿Qué más me pasó ayer? Eh, Dejé la vida en el estudio. Fue el cumpleaños de Josué ayer. Dentro de todo estamos firmes, estamos viendo, no es que caemos, así que estamos bien, estamos bien. Paola Castro, ¿cómo andás? Maura Cobos, Valeria Leiva, ¿todo bien? Bueno, mis queridos hermanos, ya saben que estamos con la vida de David y estamos viendo cosas muy lindas de David. Así que el cumple de mi niño, sí, sí, bueno, lo bueno es que Zoe me dijo que le mandó un mensaje y Josué le contestó. Se ve que le dejó la mamá que le conteste y arreglaron a que Zoe lo iba a ir a ver, iba a ir a verlo a la casa. Así que bueno, por lo menos que lo vaya a ver Zoe, que por lo menos ella también lo extraña mucho. Eh, Saludos desde Chiribilandia, muy bien, muchas gracias ahí. Saludos, se escucha todo. Bueno, no importa, cuando los días que uno pueda, se conectan, eso no hay problema. No somos sectarios de que tienen que estudiar sí o sí acá, no, para nada. Pablito Cortés, ¿cómo anda mi hermano cordobés? Que escucha la banda de Carlito. Muy bien, bueno. José, ¿cómo anda José desde Ecuador? Mec L, ¿cómo estás Mec? Qué lindo verte. Laura y Dalia Saucedo. Mafalda Guerreiro, ¿cómo andás Mafalda Guerreiro? Gracias por estar. Muy bien. Arthur Flex, ¿cómo andás Arthur? Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a ver el capítulo número 13 y el 14, seguramente. Ya me tenía sabor a poco si era solamente un capítulo solo. Ay, quiero bostezar. Bueno, ya está, ya bostecé. He prometido no bostezar, pero bueno, a veces me vencen. Vamos a ver cómo David, ya siendo rey, ya es el rey de Israel. Ya todas las tribus están unificadas. Ya vemos los guerreros, los valientes de David, cómo las tribus están unificadas. Y era un tipo de Cristo, como todos van al rey. Reconocen como rey a David. Esto es lo lindo. Agustín Chamorro, ¿cómo andás, Agustín?
Gracias muchas veces por tus donaciones, Agustín, que a veces la verdad que veo que llegan y, bueno, te agradezco de todo corazón. A veces por ahí no quiero molestar y llamarte a cualquier hora, pero bueno, gracias Agustín Chamorro por estar ahí. ¿Cómo está con el dólar a 1.000 pesos? ¿Aumentó todo? ¿Tenés que cambiar los precios todo de nuevo? Qué locura, ¿no? Hermanillos, bendiciones. Frey Hayes Low. Qué nombrecito, George. Qué nombrecito. Mejor te decimos Jorge. Bueno, gracias, Mec. Toman como ejemplo de vida un judío con creencias apocalípticas y nacionalista del siglo. Celeste, ¿cómo andas, Celeste? ¿Todo bien? Una locura mal, sí, aumentó todo. Un desastre en la economía argentina. Nati Durán, llegó Nati Durán. Ayer llegó a 10 millones de personas la comunidad de Dante Gebel. ¡Qué lindo! Satanás debe estar muy contento. Dante Gebel le envía 10 millones de personas al infierno. Todo bien, Nati. Así que no sé qué decir. Si de doctrina no se puede hablar con Dante Gebel. Franklin, ¿cómo andás, Franklin? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Marta Cárdenas, ¿cómo estás? Usted sí háganos reír, porque el estudio es largo y no se puede estar todo el tiempo hablando. Exactamente, de eso se trata. Al ser el estudio largo y tan profundo, por momentos hablamos, hacemos algún chiste y también para relajar y interactuamos con ustedes y eso es lo lindo del estudio. Suárez, por cierto, tu turno dice... No sé qué dice, está muy exigente. No sé qué dice. Abraham Sánchez, ¿cómo estás? Bravo por Dante. Bueno, ahora vamos a ver eso. Justamente lo que hace Dante Gebel, que porque tienen mucha gente, piensan que viene de parte de Dios, obviamente. Dante Gebel dirá que somos fariseos, y sí, que lo perciben. 35 años tiene Dante Gebel estudiando la palabra. Bueno, es tiempo que lo aplique ya. Si tiene 35 años estudiando la palabra y lo único que hace es contar cuentos, hay algo que no encaja por ahí. Pero bueno, ahí está. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Tuve una recaída, me tomé una coca hoy. Mañana voy al gimnasio, pero a veces que me dan ganas de tomar una coca y bueno, no lo puedo evitar. Celeste la clavó al ángulo. Escuchá, Nati. Acá hay una persona anónima, no quiero que y dice que se ve que aprendés mucho con Dante Gebel, que por eso estás en este canal aprendiendo. Así que dale. Bueno, pero quédate tranqui, Nati, que todo lo que no aprendes con Dante Gebel lo vas a aprender en este canal. Así que, pero hace eso. Blanquealo, decís, bueno, con Dante Gebel es fiesta, joda, nos reímos, hacemos chistes, lloramos, cantamos, bailamos, buenísimo. Y conmigo aprenden la Biblia, aprenden qué es lo que quiere Dios. Así que eso es lo que tienen que diferenciar. El problema es cuando a Dante Gebel lo querés poner como un pastor o como un maestro que no tiene nada que ver. Doctor Norland López, ¿cómo estás? Qué amigo, que estuvo bueno, Celeste, ¿qué querés que haga? Estuvo bueno y ahí tenía que sonar el sonido de la piña. Bueno, ¿empezamos? Con Dante Gebel aprende muchísimo Nati Durán. Sí, se nota, la verdad que, bueno. Pero bueno, así que Nati Durán abra la Biblia en lo que es... primer libro de Crónicas. ¿Ya lo estudiaron con Dante Gebel, el libro de Crónicas? ¿Ya estudiaron todos los capítulos, todo? Si vamos a la iglesia de Dante Gebel, que tienen 10 millones de personas, y le hacemos 3 preguntas simples de la Biblia, ¿sabrán contestarlas? Qué tema, ¿eh? ¿Sabrán contestar? Bueno, ¿dónde están los danzarines? Díganle que estoy a su lado. Usted ha nacido para danzar. Bueno. Hugo Rojas, ¿cómo estás? ¿Cuándo hablas de el arrebatamiento? En mi canal de YouTube tenés el libro de Apocalipsis. Ahí está el libro completo y ahí tenemos el estudio del arrebatamiento y las doctrinas y todo. Bueno, vamos a comenzar.
Esto es para los danzarines, para David danzaba, va a salir de acá, pero más que nada vamos a ir a la reverencia. Hoy el enfoque va a ser, ¿se hace a la manera de Dios o no se hace? Yo sé que hoy en día el hombre decide y establece cómo Dios quiere que lo adoren, entonces hace lo que ellos quieren, como el hermano Dante Gebel, que se le ocurre adorar con, no sé, con una nariz de payaso y bueno, total, es todo para la gloria de Dios. Pero vamos a ver que las cosas de Dios es a la manera de Dios. Y tenemos dos opciones, o nos sujetamos a la manera de Dios, aunque nos parezca anticuado, que es de lo peor, o que no tiene, o que es aburrido, o lo hacemos a nuestra manera y nos espera el infierno, así de simple. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, el contexto. Habíamos visto la muerte de Saúl, nos contaba que era el primer rey, por eso hace un enfoque muy importante. Asume el segundo rey, que era David, y vemos que David es proclamado rey en Israel, pero habíamos visto que primero fue proclamado rey en Judá. David consultando a Dios, es ungido, es levantado. Después habíamos visto que empiezan a llegar los valientes en el capítulo número 12. Empiezan a llegar todos los ejércitos de todas partes y se unen a David y lo toman como rey. Y tenemos el flamante rey donde ya tiene todo unificado. Entonces, ¿a qué hace referencia? Perdón que sea repetitivo, mis queridos hermanos, pero el libro de Crónicas hace referencia a los que vienen del cautiverio babilónico. Estuvieron 70 años en cautiverio y ya habían perdido serían 3 generaciones aproximadamente. Y donde llegan a Jerusalén porque ellos tenían la promesa de que se iba a levantar, se iba a restaurar Jerusalén. Entonces, mientras estaban en Babilonia, decían, bueno, volveremos algún día, la palabra de Jehová, volveremos a Jerusalén, será restaurada, quedó todo polvo, quedó todo hecho trizas. Y cuando llegan se encuentran con algo que no era muy alentador, estaba todo destruido, todo derrumbado, no tenían cultura, no tenían identidad, no tenían historia. Y se empezaban a cuestionar, ¿Dios realmente está con nosotros? Y el Señor le dice, sí, estoy con ustedes, vamos a restaurar todo esto. Entonces es ahí donde el cronista empieza a contar y a redactar la historia para que tengan la identidad del pueblo de Israel. Y por eso empezó desde Adán, cronologías del primer rey, Saúl, ahora de David va a hacer mucho énfasis porque es un modelo a seguir David. Recuerden que es un tipo de Cristo. Entonces, basta, Nati, sacá la Biblia. Es que estoy tan emocionado con David y miro el comentario de Nati Durán y me dice, porque Dante Gebel tiene unción, no como cierta gente. Bueno, sí, Nati, Dante Gebel tiene mucha unción, ya está, ya me ganó, listo. Me ganaste por cansancio. Rubén González, saludo desde Chaco. Kimberly Mendoza, ¿cómo andás? Cristina Torres, Alicia Aranda, Emerson. ¿Cómo andas, Emerson? Nicolás Rodríguez. El ungido es Cristo, exactamente. No es Dante Gebel, ni tampoco Gigi Ávila. ¿Qué es la unción? El tema es que una cosa es la unción y otra cosa es lo que interpretan los cristianoides, lo que es una unción. Para muchos una unción es algo poderoso que irradia del hombre. Mujer virtuosa, apareció la mujer virtuosa de Proverbios 31. Qué lindo, ¿cómo estás, mujer virtuosa? Gracias por estar ahí. Saludos a todos. Bueno, entonces, vienen todos los valientes, ya tenemos el flamante rey, ya es rey de todo Israel, después de 5 años de guerra civil, problema, sangre por todas partes, y David logra unificar la nación. Vimos los ejércitos que venían de todas partes, vimos el ejército que se empieza a sumar de David en Ziklag, que era el territorio filisteo, que David andaba de pistolero con los filisteos, claro, no lo perseguía Saúl y hacía lo que quería, pero el Señor después lo había azotado. Bueno, ahí ya habíamos visto todo lo que eran los valientes de David, que fue hermoso ayer. Ahora, en el capítulo número 13 vamos a ver que David, ya luego de que conquista Jerusalén, que estaba ocupado por los jebuseos, ya tiene la capital, ya tiene el territorio. Ahora, lo que va a hacer David es que... No es lo... primero va a hacer esto David. No sé por qué aparece primero lo que es de tomar la fortaleza de Sión. Y ahora vamos a ver qué es trasladar el arca.
Cuando vemos que en el primer libro de Samuel primero van a buscar el arca y después van a ir a tomar Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo primero que quería David era la presencia de Dios. El arca era el arca que se encontraba en el tabernáculo de Moisés, para que se entienda. Y en el tabernáculo de Moisés estaba el arca que representaba la presencia de Dios, el trono de Dios en la tierra. En su pueblo, mejor dicho. No en la tierra, solamente en su pueblo. En la tierra, pero en el pueblo de Moisés. Laurita, ¿cómo estás? Ahí están con Jorge, ahí vienen los bombardeos de corazones. Vicente Pomata, ¿cómo andás, Vicente? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo andás? Persevere, ¿cómo anda mi hermano querido? Gracias por estar ahí. Bueno, Miguel, bueno, vos tampoco sos una carnalita. Siempre hablando mal del prójimo. Miguel, y dale, no seas princeso, eso déjalo para las mujeres. Hermano, usted siempre hablando del prójimo, usted siempre criticando. Estudien la Biblia y si tienen una postura y le dan una piña en la pera, bánquensela. A mí también me pegan por todos lados y no ando llorando por todas partes. Ahí está Jorgito con un lenguaje romanticón. Amor mío, ¿dónde estás que no te puedo encontrar? Bueno, el amor se ve por los aires. Sí, veo que está hiper empalagoso ya está pero bueno, primera etapa de enamoramiento. Bueno, comenzamos. ¿Ya estamos? ¿Listo? Ya está. Dejamos de paviar con Dante Gebel. Basta de amorcillo por ahí y vamos a la Biblia. Cassandra, por favor, dejen de enseñar. Sí, no, igual el estudio, en los primeros minutos hablo, así después me dedico a estudiar. Por eso en estos minutos charlamos, hablamos, contesto, porque me gusta interactuar y esa es la idea. Y ahí cuando empezamos, ya comenzamos. En un momento cuando quiero tomar aire, descansar un poco, sí, volvemos a charlar un poco. Es la dinámica del estudio, porque son 2 a 3 horas estos estudios. Entonces, al ser estudios tan largos, uno tiene que bajar un cambio un poquito, porque si no se hace imposible por momentos. Vicente está por vomitar un arcoíris de tanto amor, dice. Bueno, comenzamos. Del capítulo número 13 del primer libro de Crónicas al capítulo número 16 se va a desarrollar todo lo que es el arca, el traslado del arca. Vamos a ver qué es lo que pasó. A ver. Tendríamos que ir al primer libro de Samuel. ¿Por qué? Porque acaba de empezar con que David propone trasladar el arca a Jerusalén. ¿Qué es lo que acaba de pasar? David conquista Jerusalén, echa patadas a todos los jebuseos, todos los que estaban habitando ahí. Los valientes se levantaron, entraron por el canal, mataron a todos. Joab fue el más valiente de todos, lo puso como general del ejército. Listo, conquistaron todo. Pero ¿saben qué? David entendía de que de nada sirve estar en el territorio de Jerusalén sin que esté la presencia de Dios. Entonces, lo que vamos a ver es que lo primero que va a hacer David va a querer traer el arca a Jerusalén. Porque era la presencia de Dios. De David no se movía si no era con la presencia de Dios. Entonces, acá vamos a ver que están en Jerusalén y propone ir a buscar el arca. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que había pasado con el arca? A ver, bueno, vamos un poquito al primer libro de Samuel. Le voy a poner algunos versículos los más importantes. No recuerdo en qué capítulo está, pero en el primer libro de Samuel. Vamos a ver qué es lo que pasaba. Ya le digo, vamos al primer libro de Samuel. Bueno, en el primer libro de Samuel, capítulo, ya les digo. En el capítulo número 4. Miren lo que pasa en un momento. A ver, el arca estaba dentro del tabernáculo en el lugar santísimo, donde solamente podría entrar el sumo sacerdote para hacer las ceremonias. Primero por la expiación en el día de Yom Kippur, el día de la expiación por él mismo, por el pueblo. Bueno, era para eso. Pero en el capítulo número 4 del primer libro de Samuel, en el medio de la apostasía de Israel, vamos a ver que pasa algo. Esto es antes de que Samuel unja como rey a Saúl. Entonces, acá estamos viendo que en el capítulo número 4 del primer libro de Samuel, versículo número 1,
nos dice que Samuel habló a todo Israel porque era el tiempo de que salió a la guerra a encontrarse en batalla con los filisteos. Guerra con los filisteos, más de lo mismo. Pero el tema es que pierde. El pueblo de Israel termina vencido contra el ejército enemigo. O sea que no conquistan nada. Pero se les ocurre una idea maravillosa. Una idea única, porque cuando el hombre decide hacer su propia voluntad, decir, ay, yo soy tan creativo, donde, a ver, la iglesia es muy aburrida. La iglesia, ustedes van y están todos callados, aburridos, pero yo como soy tan iluminado, voy a poner cha-cha-cha, cumbia, y voy a poner un poco de salsa y merengue, para que y así se llena más de gente y así hay un poquito más de movimiento, porque yo soy muy iluminado. Bueno, en esta época también habían iluminados. Y fíjense lo que van a hacer estos iluminados de la época. En el versículo número 3 del capítulo número 4 del primer libro de Samuel dice que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel... Ay, perdón que estoy con la voz un poquito... hizo frío, mucho calor hizo ayer, antes de ayer, y ayer a la noche hizo mucho frío y bueno, la voz me está pasando factura. Fíjense que dice que los ancianos de Israel dijeron, los ancianos eran las personas maduras. Las personas maduras que tenían madurez espiritual. Entonces los ancianos de Israel van a decir, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Se están preguntando por qué nos fue mal al pelear con los filisteos. Se les ocurre y dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Bueno, qué lindo. Ahí estamos viendo que van a llevar un amuleto. Van a ir a Silo, que era donde estaba el arca, el tabernáculo, y van a tomar el arca. Cuando el Señor le dijo de que el arca era para llevarlo de amuleto de la suerte. Acá estamos viendo la irreverencia total. Pero acá estamos viendo la idolatría. Y ahí está el problema, que personas piensan que los amuletos tienen suerte. No sé, hay algunos que dicen que ponen una tijera abierta y los demonios no entran. Algunos liberan con agua bendita, con aceite, y hacen conjuro y todas esas cosas. Y decimos, ¿cuándo pidió esas cosas Dios? Y acá estamos viendo que van a llevar el arca como un amuleto para que les dé suerte. Pero fíjense lo que pasó. En el versículo número 5 del capítulo número 4 nos dice que aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová había llegado al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo hasta que la tierra tembló. ¡Wow! ¡Qué locura! Claro, llevan el arca diciendo, bueno, acá estamos nosotros, somos los campeones del mundo, vamos a ir a la guerra, y en lugar de persignarnos o de hacer alguna cábala, el arca es lo que nos va a dar suerte. Y es ahí donde van a la guerra con el arca. Entonces están todos contentos. Fíjense qué loco que todos gritan con júbilo. No es la casualidad que hoy en las falsas iglesias todos gritan con júbilo. Mira el que está a su lado, hagamos un grito de júbilo. Y después sube el pastor todo alocado. El Señor los quiere bendecir, los quiere prosperar, bla, 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 bla. Todos alocados. Esperen un segundito que tienen razón acá acerca de que... Voy a sacar la imagen. Ahí está. Me habían dicho que María Intercesora. Esto me quedó del video que subí hoy. Que no entendía lo que me habían dicho. Ahí lo saqué. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pulseritas rojas, ahí tienen más amuletos. Yo no soy supersticioso. Obvio, Carlitos Reguera, estás estudiando todos los días. Lo único que falta es que me diga que yo creo en la cruz para matar a Drácula. No, eso son el ajo para espantar los demonios. Dieguito querido, ¿cómo anda mi hermano de Uruguay? ¿Cómo estás? No, la superstición es algo que no es algo que venga de parte de Dios. Los que curan el empacho, ahí tenemos también gente curanderos, que son los que curan. Bueno, entonces acá estamos viendo todo el pueblo cantando. Me imagino que acá le ponen los muros caerán, se abrazan y que saltan y todas esas cosas. Eso hacen en las iglesias hoy. Entonces, y las canciones dicen saltando, gritando, los muros caerán. Entonces, ellos piensan que saltando los muros se caen.
Entonces los cristianoides princesos de hoy en día se ponen a saltar con euforia, con júbilo, como acá, como este pueblo, y piensan que los muros se caen. Estamos viendo la misma estupidez que estaban haciendo en esta época y la están haciendo hoy. Nada más que en esta época iban a una guerra contra los filisteos y hoy la guerra que tienen hoy en día es pelear contra, no sé, contra lo que el corazón perverso del hombre decida. Bueno, entonces nos dice, claro, gritaron de tal manera, en el versículo número 7 nos dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Claro, acá fíjense que los filisteos decían, wow, ahora estamos en problemas. Miren el júbilo que hay, miren cómo cantan, miren cómo saltan, miren cómo está la presencia de Dios, somos hombres muertos. Y hoy pasa exactamente lo mismo. En un principio yo veía pastores que hablaban en lengua, echaban afuera a Satanás. Había un pastor que decía, ¡Satanás, manifestate! Y la mujer hacía todo así. ¡Manifestate, Satanás, que no tengo todo el tiempo! Decía. Yo decía, wow, qué poder que tiene este hombre, qué unción. Esta estupidez de la unción yo también la dije. Entonces, vemos que aparentemente parece que están pasando cosas acá. Aparentemente parece que el arca viene la presencia y ahora se pudrió todo. Pero esto es la imaginación del hombre. Pero bueno, acá estamos viendo que los mundanos están iguales que los cristianos. Fíjense que acá los filisteos tienen miedo del arca. Y los del pueblo de Israel están enardecidos porque tienen el arca. Uno más idólatras que el otro. Igual que el mundo están los dos. Entonces, lo que nos muestra es que ellos eran supersticiosos, tanto el pueblo de Israel como los mundanos. Y como la iglesia de Cristo no se puede quedar afuera, la falsa iglesia, digo. Bueno, entonces acá estamos viendo que, fíjense lo que dicen en el versículo número 8 los filisteos. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Tenían un miedo. Bueno, en el versículo número 10 nos dice que pelearon pues los filisteos e Israel venció y huyeron. Cada uno a sus tiendas, y fue hecha muy grande la mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. ¿Qué vemos? No les sirvió de nada la cábala, no les sirvió de nada la superstición, no les sirvió de nada lo que es estos amuletos. Entonces, pare con las malas palabras. Neón, ¿cuál es la mala palabra para vos? Y para ofenderte un poquito. A ver, no sé qué. A ver, yo no digo malas palabras. Digo palabras que son normales y comunes, pero si ustedes se ofenden por todo. Decir una estupidez es una mala palabra. No, un estúpido hace estupideces. No sé dónde está la mala palabra. El tema es que vos te ofendés por todo. Sos una generación de cristal que se ofenden por todo. ¿Te sentiste tocado cuando hablamos de un estúpido que cree en la superstición? Para mí que viene más por ese lado. Pero bueno. Princesos. Usted misma lo dijo, Alicia Aranda. Estupidez no es una mala palabra. No, porque hablamos de... A ver, cuando hablamos de un tonto... A ver. Voy a aclarar esto. ¿Por qué? Porque la gente... Ahí está. Celeste tiene la posta. A ver. Cuando hablamos de ciertas palabras... Yo no soy religioso. Yo no estoy... misericordioso, amor, gloria a Dios santo, no, porque no estoy hablando así porque no podría, no, sería un papel que me pondría que no me caería bien, no me sentiría cómodo y no me sentiría leal a mí mismo. Hablo como hablo, no hablo malas palabras yo no digo malas palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de necio, que nos habla en Proverbios o en la Biblia nos habla de necio, incluso Nabal, su nombre representaba necio. También vamos a ver que en Proverbios nos habla de el simple. Un simple es un tonto, es un estúpido. Eso es lo que nos muestra. Pero y ya se fue. El que se ofendió porque dije estúpido ya se fue, creo que está ahí. Pero te estoy explicando a vos y no estoy enojado. Pasa que ustedes están tan acostumbrados a un evangelio tan empalagoso, tan religioso que tienen en sus iglesias, que cuando escuchan a una persona hablando normal parece que es todo ofensivo. Eso es porque están viviendo en una generación de cristal. El hijo de la perversa, ese estaba terrible, Cristian. Saúl, ese sí que decía malas palabras. Y a su propio hijo Jonatán le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Eso sí era una mala palabra. Pero no, yo no ando diciendo malas palabras. Carlos Rivas sí.
Emerson, soy cristiano reformado, me parece muy bien. Me parece mal hablar con falta de respeto a los que no piensan así como expresarse. No, pero la falta de respeto me parece de tu parte, porque decir, ay, están hablando con malas palabras cuando estupidez no es una mala palabra. ¿Se entiende? Yo creo que hay un error de conceptos ahí. Pero bueno. Y además sean hombres, sean varoniles, se van a estar ofendiendo porque uno dice estupidez, qué locura, ¿no? Ofenden todos los días a Dios con sus pecados, con sus iniquidades, con su falsa religión y todo. Una persona dice estúpido y se ofenden. Son increíbles, qué locura. Bueno, ¿qué pasa acá? Vamos a acelerar un poquito porque hoy hay bastante. Lo que vemos acá es que el pueblo de Israel cae, tropieza y vemos que la cábala no le sirvió de nada. Vemos que lo que es la superstición, lo que es el amuleto, que era el arca, no les sirvió de nada. ¿Qué acaba de pasar? Bueno, pierden. Y cuando pierden, vamos a ver que, ya les digo, bueno, después empieza a hablar de Elí, este era un falso maestro. Y en el capítulo número 5, fíjense qué es lo que va a pasar. El arca en tierra de los filisteos. En el versículo número 2 del capítulo número 5 del primer libro de Samuel nos dice que tomaron los filisteos el arca de Dios y lo metieron en la casa de Dagón y le pusieron junto a Dagón. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vencen los filisteos al pueblo de Israel, como una especie de venganza, en esa época se tomaba algo. Hoy, por ejemplo, entre una hinchada y la otra, cuando se pelean, se llevan las banderas y las tienen como trofeo de guerra. Hasta el día de hoy que cantan, te afanamos la bandera, tenemos la bandera, y es como que les tocaron en orgullo. Bueno, en este momento también lo mismo. Lo que vamos a ver es que... Muy bien, Jorge, acá está diciendo que Pablo le decían los Gálatas, Gálatas insensatos, estúpidos. Y Pablo andaba hablando así, así que no, pero bueno, tienen ganas de ofenderse, ese es el tema. Y no me extrañe que después censuren el video y que los princesitos se enojen porque es muy normal estas cosas. Bueno, mis queridos hermanos, yo trato de formar hombres varoniles, mujeres valientes, que no se ofendan por todo. A mí me pegan, me dicen de todo. Y miren si voy a andar llorando porque me andan diciendo hereje, malo, tonto. Me dijeron tantas cosas. Pero tenemos que tener un carácter varonil, de valentía, mis queridos hermanos. Hacia eso vamos. Bueno, ¿qué pasa ahora? Se llevan de trofeo el arca del pacto y lo ponen en la casa de Dagón. Y lo pusieron junto a Dagón. Bueno, ¿qué vemos acá? Acá vemos que el pueblo de Saúl, lo que sucedió es que pierden el arca. ¿Qué significa esto? No era de Saúl, antes de Saúl, perdón. Entonces el pueblo de Israel estaba sin la presencia de Dios. Esto es lo que nos demostraba. Por eso vemos que en el libro de Jueces, cada uno hacía lo que le parecía, no había rey, no había nada, significaba que estaban sin Dios. En los tiempos de el primer libro de Samuel, también. No hay Dios, no tienen la presencia de Dios. El arca estaba en territorio filisteo. Entonces, bueno, después empiezan a pasar un montón de cosas donde estaba el arca y el dios Dagón, el dios de los filisteos, terminaba destruido, terminaba tirado. Bueno, empiezan a pasar un montón de cosas y bueno, muchos de los habitantes de los filisteos empiezan a tener tumores, empiezan a tener enfermedades. Habían pasado por muchas maldiciones por tener el arca en el territorio filisteo. A tal punto que los mismos filisteos dicen, no, lleven ese arca. Acá no queremos saber nada con eso. Por eso fíjense, ¿y a qué quiero llegar con esto? En el capítulo número 6 nos dice que los filisteos devuelven el arca. Estuvo el arca de Jehová en el versículo número 1, nos dice en la tierra de los filisteos 7 meses. En estos 7 meses les pasó de todo maldición para los filisteos. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, fíjense, ellos con sus ceremonias, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber, les dice. En el versículo número 3 nos dijeron que lleven el arca de Israel, no lo enviéis vacía, sino pagadle expiación, entonces seréis sanos. Entonces van a querer devolver el arca para que sean sanos de todas estas plagas que están teniendo. Bueno, después conforme a los filisteos, llevaron 5 tumores de oro, 5 ratones de oro,
porque la plaga los había afligido, bueno, todo esto. Y se lo daréis la gloria al Dios de Israel. Fíjense lo que pasa en el versículo número 7 y atento con esto. Por eso quiero llegar acá. En el versículo número 7, miren cómo llevan los filisteos, los impíos, el arca de Dios. En el versículo número 7 del capítulo número 6, haced pues ahora un carro nuevo. Estos sacerdotes y adivinos filisteos le están dando el consejo que para devolver el arca al pueblo de Israel, porque le estaba trayendo maldición, les dicen que construyan un arca. Construyan un carro nuevo para llevar el arca. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a ver que David lo van a llevar el arca con un carro nuevo. O sea que David estaba totalmente paganizado. Entonces le dice, haced ahora un carro nuevo y luego tomad 2 vacas que críen. Bueno, todas ceremonias paganas le llevan. El tema es que lo van a llevar a... espera un segundito. Bueno, ahora van a llevar el arca a el territorio de Israel. En el capítulo número 7 nos dice que vinieron a Kiriat Jearim. Acá estamos viendo que estos territorios eran gabaonitas. Están a 15 kilómetros de Jerusalén, para que entiendan. Y nos dice que y llevaron el arca de Jehová y lo pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado. Dice que santificaron a Eleazar, el hijo, para guardar el arca de Jehová. Bueno, punto. Hasta acá estamos viendo que ahora el arca va a estar en Judá. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, este lugar donde va a estar, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué vemos? El arca va a quedar ahora en esta zona, en Kiriat Jearim, territorio del pueblo de Israel, en Judá principalmente, y el arca va a quedar ahí en la casa de un sacerdote. Pero lo que nos va a mostrar es que en los tiempos de Saúl el arca no tenía ninguna importancia. Ellos seguían haciendo sus ceremonias, todo, no le importaba el arca. Ellos estaban, y esto nos va a representar que Saúl no quería saber nada con la comunión con Dios. Ahora volvemos a Crónicas. Y ahora sí, ahí es donde está el arca, en Kiriat Jearim. Entonces ahora David conquista Jerusalén y quiere llevar el arca de Kiriat Jearim a Jerusalén. Y este es el tramo donde David danzaba, para que se entienda. Bueno, entonces en el capítulo número 13 del primer libro de Crónicas nos dice que ya acá lo tenemos a David hecho un rey, ya tiene todo el ejército unido, ya tienes el territorio, todo, y tiene que traer el arca. Miren lo que sucede. Entonces David tomó consejos con los capitanes de millares y de centenas, con todos los jefes. ¿Qué vemos acá? Acá ya David empieza a flaquear. Es nuevito como rey, pero vemos que David tiene a todos los jefes, a todos los líderes. Entonces David tomó consejo, dice. ¿Saben qué? No tomó consejo de Jehová. Toma consejo humano. Por eso nos dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares. Entonces David ya quiere empezar a agradar al ser humano. Empieza a prestar atención más al ser humano que a la palabra de Dios, que es lo que venía haciendo muy bien David. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces acá vemos que David presta atención al consejo de los capitanes de millares y de centenas y de todos los jefes. Versículo número 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. Acá estamos viendo que había como una asamblea. Dice, si os parece bien, nuevamente David le está preguntando el consejo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se entiende? Y es lo mismo que hace Dante Gebel. Dante Gebel, cuando va a su iglesia, le pregunta a sus cabritos qué es lo que quieren. ¡Historias! ¡Una historia de amor! Bueno, y se cuenta una historia de amor. ¿Qué quieren ahora? Saltar y bailar, queremos un circo. Bueno, entonces ahí vemos las personas que quieren agradar al hombre. Y David está cayendo en esto.
Por eso, Julio Torres, estamos en el libro de Crónicas, capítulo número 13, versículo número 2. Entonces David está preguntando si les parece bien a los jefes y a los millares. Y a nosotros nos tiene que importar muy poco qué es lo que piensa la gente. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Yo cuando enseño la palabra, no es de malo, pero trato de que me importe muy poco lo que piensan ustedes. Yo sé que parece egoísta, como un dictador, pero pasa que si no, vamos a empezar a tratar de dar mensajes acorde a lo que ustedes quieren, a lo que ustedes necesitan, y ahí empezamos a mutilar la palabra. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrar los ojos de qué tenemos adelante y dar el mensaje, punto. El que la recibe bien y el que no la recibe, seguiremos orando para que en algún momento la reciba. ¿Se entiende? No estoy de acuerdo contigo, me parece perfecto, Virgilio. Entonces vemos que David dice que le dijo a toda la asamblea de Israel, si os parece, están teniendo como una especie de democracia, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, pero en esto también le damos el voto a David. Está tomando un consejo de todo el pueblo, pero él es temeroso de Dios. Él es diferente a Saúl. Por eso dice, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Y muchas veces nosotros tenemos temor de Dios, amamos a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, pero terminamos haciendo la voluntad del hombre. Y esto es lo que le está pasando a David. ¿Se entienden? Bueno, entonces David dice, si os parece bien, como hace Dante Gebel, si les parece bien, vamos a contar una historia. Y empieza con esas frases estúpidas que... No, porque Dios te lleva para acá y te hace esto y te cuenta cualquier pavada que no tiene nada que ver con las escrituras. Fíjense la diferencia de lo que enseñamos nosotros con la vida de David y cuando tratamos de enseñarlo con ciencia y con inteligencia. No es que nos estemos jactando, pero nos esforzamos mucho para estudiar las escrituras. Ustedes también. La diferencia cuando escuchan un cuento, que el mismo apóstol Pablo decía, tengan cuidado de las fábulas, tengan cuidado de los cuentistas. Bueno, si os parece y si es la voluntad de Dios, dice que enviaremos de todas partes de nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel. ¿Qué estamos viendo acá? David asume como rey y tiene muy buenas intenciones, eso no se puede negar. Vemos que Martínez, vos no sos sincero con Yahweh. Mira cómo escriba Yahweh, judío, judaizante. Fíjense que David ahora dice, se ponen de acuerdo que van a enviar a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en las tierras de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo? Habían muchas personas que con Saúl habían estado endeudados. Habían perdido todo y estaban errantes y estaban dando vueltas. Era todo un caos porque encima, acá estamos en tiempo donde los filisteos habían conquistado todo el territorio de Israel porque en la guerra donde muere Saúl era un caos. Por eso vemos que David está en este contexto de querer restaurar todo, pero se está guiando por el consejo del hombre, ojo con eso. Y fíjense lo que dice, y por los sacerdotes levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. ¿Qué significa esto? Que los sacerdotes y levitas estaban haciendo una vida común y corriente. Marjorie López, ¿cómo estás? ¿Qué significa esto? Que los sacerdotes y los levitas no estaban ejerciendo el oficio del sacerdocio, porque a Saúl le importaba 3 pepinos. A Saúl no le importaba, ellos ni siquiera diezmaban, ya no le importaban, por eso la presencia de Dios no estaba ahí. El arca no estaba ahí, esto es lo que nos está mostrando. Entonces, pero David tiene muy buenas intenciones. Primero quiere traer a todos los que andan dando vueltas por ahí, los quiero todos unidos en Israel. Los levitas que andan todos por ahí dando vueltas van a volver al servicio. Mónica, ¿cómo estás, Mónica? ¿Todo bien? Azari, ¿cómo andas, Azari? 82 conectados, ¡wow! Gracias. Vamos a aprovechar con todos los TikTokers. Si me ayudan con unos tap, llegamos hasta la luna. Así que ayúdenme un poquito, así llegamos. Muy bien, 86 conectados, un montón, ¿eh? La verdad que
En YouTube ya sé, siempre estamos cerca de los 100 conectados y 3 me gusta. Siempre lo mismo con ustedes. Silvia Lazo, muchas gracias por tu donación, gracias por tu generosidad, Silvia. Me quedo sin palabras. Bueno. Y Nati Durán me dice que no le llego ni al borde del pantalón a Dante Gebel. Gracias a Dios. Gracias, Mónica, gracias. Te felicito por tu videíto. Estuve mirando hoy, creo, y felicito a Keila, a Mónica, porque están editando. Mujeres, comuníquense, sean comunicadoras, prediquen el Evangelio con todos los medios que tengan, medios de comunicación. Rafael Fernández, gracias por tu donación. Así que miren la sonrisa, pero no por avaro, sino por el... Me siento querido, me siento amado por ustedes y eso no tiene precio, así que muchas gracias. Bueno, ¿qué sucede con esto? David dice, vamos a buscar a todos los que andan por ahí errantes, que andan por todos lados, y los unimos. Vamos a buscar a los levitas. ¿Qué es eso? Van a decir, ¿qué es un levita? Están perdidos, están lejos de la voluntad de Dios. Entonces, David tiene buenas intenciones, pero esto lo está hablando con los jefes y los líderes del pueblo de Israel. Entonces dice que va a buscar a los sacerdotes de los levitas que estaban con ellos en las ciudades y en los ejidos para que se reúnan con nosotros. Esto está bueno, parece que tiene buenas intenciones, pero la pregunta sería, ¿esto es lo que Dios quiere? Y acá recuerden de dos cosas, el pecado de presunción y el pecado de rebelión. Nunca se olviden esto. El pecado de presunción es que el Señor quiere que yo vaya a predicar a las naciones. El Señor quiere que yo abra una iglesia, que sea pastor para que las almas se conviertan. Sí, aparentemente es un sueño muy bonito, un anhelo muy lindo, buenas intenciones, pero puede ser un pecado de presunción. Yo presumo, yo supongo que Dios me manda a hacer eso. Y puede ser que Dios no te esté mandando a eso. Y fíjense que acá estamos viendo algo parecido. Fíjense lo que dice en el versículo número 3 del capítulo 13 de Crónicas. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso a ella. David sabe que en los tiempos de Saúl el arca del pacto estaba lleno de telaraña. Nadie sabía ni para qué era, pero David estaba con eso. Incluso en los Salmos, él se lamentaba porque no podía ir a adorar en el arca, no podía ir a adorar en las ceremonias en el Día del Señor. Él se ponía loco por eso, ahí estamos viendo. Y ahora que tiene la posibilidad, quiero el arca, quiero las cosas de Dios. Perfecto. Bueno, estos son los sueños que tiene, los anhelos que tienen David y toda la gente. Vamos a buscar el arca, vamos a llamar a los levitas y a todas las personas que andan dando vuelta por ahí errantes. Versículo número 4. Y toda la asamblea... y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Qué estamos viendo? Es una democracia esto. Y hasta estaría bueno, porque sí que bueno decir democracia donde todos opinan. Pero ¿saben qué? Nosotros no nos basamos por una democracia. Esto no es que decimos, a ver, mis queridos hermanos, vamos a abrir una iglesia, somos todos nosotros. ¡Ay, me bajó TikTok! Ahora tengo 67 conectados. Bueno, juntamos a todos, los 67 conectados de TikTok, los 22 conectados de Facebook, los, ¿cuánto me dijeron? 72 conectados de YouTube. Nos juntamos todos. Hermanos, ¿qué quieren que hagamos? ¿Cómo adoramos al Señor? Y ahí arrancan todo, ¿no? Yo quiero adorarle con pandero, yo quiero adorar con con batería heavy metal. Y cada uno, claro, con lo que a uno le quiere, con lo que a uno le gusta. Yo quiero adorar a Dios con una caña de pescar, yo quiero adorar a Dios con una ensalada de fruta. No sé, cada uno lo que le parece. Y así van a la iglesia. Pero el tema es que esto no es una democracia. Nosotros tenemos una teocracia que se basa en el mandamiento de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ¿saben qué? Me importa tres pepinos si les gusta bailar, si les gusta cantar, si les gusta actuar. Cosa que Dante Gebel, todo lo contrario, él está muy enfocado en lo que les gusta hacer a las personas para poder satisfacer esa necesidad. Y acá David cayó en esta. Pero tengan un poquito de confianza. David viene de guerrillero, viene de pandillero, se está alejado viene de Ciclac. Esto lo vimos ayer. Natalia Figueroa, Alejandra Noriega, ¿cómo estás? Gracias a todos por estar ahí. Jeffrey, ¿cómo andás, Jeffrey? Roberto Santos, Alexis Cardoso,
Nati Durán otra vez. Bueno, fíjense. Acá todos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, bien, queremos, amén, amén, amén. Y este es el problema. De que haya una multitud diciendo amén no significa que sea la voluntad de Dios. Vayan a las iglesias falsas. El pastor dice cualquier pavada y la gente dice amén. Hoy hice un video de este falso pastor, Alejandro Bullón. Es adventista, muchachos, ese hombre. No sé por qué lo miran tanto. Tiene la doctrina adventista, están tan locos ellos. ¿Qué vemos ahí? A ver, entro y tenía, no sé, pero millones de seguidores tenía Alejandro Bullón. ¿Y esto lo hace creíble? ¿Esto lo hace fiable? ¿Que tenga muchos seguidores? No. No, las cosas no funcionan por una mayoría de personas, mayoría de votos. Bueno, David cayó en esto. Entonces todos muy contentos pensando de que van a hacer la voluntad de Dios con todo esto lo que habían planificado. Versículo número 5. Entonces David reunió a todo el pueblo al todo el pueblo de Israel en Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat. Todo esto para ir a buscar el arca. Ahora ya estamos viendo que intenta. Lo que vamos a ver ahora es que va a haber el primer intento y va a haber un fracaso. Ya conocen un poquito la historia de esto. Dante Gebel es un showman. Sí, y un showman feo, porque tampoco tiene gracia. Las cosas que hace Dante Gebel ya se hizo en Argentina hace 40 años. No sé, a mí por lo menos no me divierte. Pero bueno. Bullón es puro amor. Sí, es muy empalagoso Bullón. Por eso tiene muchos seguidores. Exactamente, ¿vieron lo que es el amor? El amor, y además lo ven como un abuelito chapatín, que es todo buenito, y sí, a la gente le gusta eso, qué sé yo. Bueno. Bueno, déjenlo en paz al pobre Dante, que pobre, ya demasiado tiene con ser hereje. Bueno. El video de Carlitos. ¿Cuál era el video de Carlitos? No me acuerdo. Bueno, entonces acá estamos viendo que van desde Egipto hasta la tierra de Hamat para que trajesen el arca de Dios. ¿De dónde? De Kiriat Jearim. Acá, fíjense que está en el mismo lugar donde antes de que Saúl sea rey quedó en la casa de Abimelech, no me acuerdo cuál era el nombre del sacerdote, pero estaba en Kiriat Jearim. Estaba ahí abandonado el arca, no lo quería nadie. Bueno, David ahora dice, lo voy a ir a buscar. Versículo número 6. Y subió David con todo Israel a Bala, desde Kiriat Jearim, que está en Judá. Ven, están en territorio de Israel, en la zona de Judá, en Kiriat Jearim. Acá es donde habitaban los gabaonitas, no sé si se acuerdan un poco, los de Josué, que fueron todos vestidos de pordioseros y le hicieron creer de que eran, bueno, vienen de ese lado. Entonces nos dice que en la parte que está de Judá, para pasar de allí el arca de Dios, que mora entre los querubines. Miren cómo describe al arca de Jehová. El arca de Jehová en el que mora entre querubines. Recuerden de que el arca tenía 2 querubines, era como una caja cuadrada, rectangular, que era de madera de acacia, cubierta por oro, y que habían 2 querubines mirando hacia un propiciatorio que era la tapa de oro. Esos 2 querubines representaban la santidad de Dios, los protectores de la santidad de Dios. En el momento en que a Adán y Eva se les ocurre pecar, en ese momento quedaron destituidos de la gloria de Dios, y es ahí donde aparecen 2 querubines y una espada girando. ¿Qué significaba? Que el hombre ya no puede acercarse a Dios. Por eso todos los que nacen, desde Adán y Eva, nacen muertos y no tienen acceso a Dios. Algunos dicen excepto María. María excede toda esa ley y María no tiene pecado y cosas así. Pero no, ya naciendo Adán y Eva ya están muertos en sus delitos y pecados. Entonces los querubines siempre van a representar los guardianes de la santidad de Dios. Que al hombre dice, no, vos no podés entrar acá. Por eso el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, el velo que estaba en el lugar santísimo, que tenía 2 querubines estampados, se rasga de arriba hacia abajo. Y ahí el hombre ya puede tener acceso al Padre. Entren con confianza, está diciendo al Padre, al trono de gracia. Qué lindo. Pero bueno, eso es lo que representaba este arca. Entonces nos dice, sobre el cual su nombre es invocado.
Y esto lo pueden ver en Éxodo capítulo 25, en Éxodo ven todo como lo que era el arca, que ya lo vimos. Bueno, versículo número 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y ahí ya empezamos. Primero, ¿qué dijimos en el primer libro de Samuel? ¿Cómo llevaban el arca los filisteos? ¿Cómo se lo devolvían a el pueblo de Israel el arca? Con un carro nuevo. Los sacerdotes y los adivinos filisteos dijeron van a llevar el arca con un carro nuevo al pueblo de Israel. El tema es que los filisteos utilizaban el carro nuevo para llevar a Dagón. Era el dios de ellos. Entonces estamos viendo que era una ceremonia pagana. ¿Qué es lo que hace David? David amaba mucho a Dios. David estaba desesperado por Dios, tenía muy buenas intenciones, pero David no entendía nada de cuál era la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces vemos personas así en el caminar en Cristo? No conocen de las Escrituras, no estudiaron y andan enseñando, andan predicando. Y si no conoces la Biblia, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios? Y a David le tendríamos que decir lo mismo. David, si no conoces la Biblia, ¿cómo vas a llegar? Pero yo amo mucho a Dios. Sí, todo bien. Las intenciones son buenas, pero esa es la manera de Dios y para eso hay que estudiar. Entonces David llevaba el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Entonces empieza el tránsito. Salen de la casa de Abinadab, acá en Kiriat Jearim. Bueno, vamos a llevar el arca a Jerusalén con toda la furia. Lo llevan en un carro nuevo, que jamás Dios pidió esto, y Usa y Ohío guiaban el carro. Acá estamos viendo a dos personas que no eran levitas. Y estaban guiando el carro. Había una ceremonia para llevar lo que era el arca, que ahora lo vamos a ver. Entonces acá estamos viendo que David, muy buen corazón, muy buenas intenciones, muy buen consejo de los ancianos, muy buen consejo humano, pero no es la voluntad de Dios. Entonces, exactamente, Caleb, ellos creían que eran lo mejor que hacía, y muchas veces pasa en las iglesias modernas. Personas que piensan que están haciendo lo mejor para Dios. Yo danzo con todas mis fuerzas para Dios. Yo voy a danzar, voy a empezar a hacer con mis banderas, voy a empezar a dar, uy, una unción santa, wow, wow. Y hay gente que lo están haciendo de todo corazón y piensan que es para Dios, pero es algo abominable delante de los ojos de Dios. Dios dice, yo nunca te pedí eso. ¿Se entiende? Entonces aparecen los danzores, aparecen el ministerio de títeres. ¡Qué lindo! Ponen una caja así cuadrada y aparece el ministerio de títeres. Hola, oh, yo soy Moisés. Ay, no, yo soy, se abre el mar en dos. Y ellos se creen que están haciendo algo maravilloso, pero el tema es que Dios no les pidió esas cosas. Esa es la manera de Dios. Entonces acá vemos que Dios no aprueba esto, Dios no permite, y fíjense cómo están llevando el arca. Versículo número 8. Y David y todo Israel se regocijaban. Fíjense que ellos estaban muy contentos, pero de verdad, ¿eh? Ellos estaban muy contentos de verdad, porque estaban llevando el arca a Jerusalén, ya habían conquistado y están muy felices, muy contentos. Y sí, ustedes van a las iglesias pentecostales, carismáticas, todas las falsas iglesias que van a encontrar, están muy contentos. ¡Un grito de júbilo! ¡Amén! Y están todos saltando, gritando, mucho júbilo. Libre para cantar, libre para danzar. Claro, ellos están contentos, están felices. Uno se desmaya. Adórenle con libertad, con libertad. Entonces uno se pone a hablar en lengua, el otro se pone a cantar, el otro se tira de cabeza de las escaleras. Claro, cada uno hace lo que quiere y están contentitos. Pero el tema es que Dios les pidió eso. Bueno, miren cómo está acá David y todos los suyos, que primero están yendo con Usa y con Ohío, que no eran levitas, y ya están llevando todo mal. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, estaban muy contentos, con cánticos, fíjense que estaban cantándole a Dios, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos y con trompetas. Y acá es que alabarle a Dios con panderos y danza, todo lo que respira alabe a Jehová. Fíjense que ustedes cuando van a estas iglesias donde tienen toda esta parafernalia de instrumentos musicales,
que amo los instrumentos musicales, que me encanta todo lo que es guitarra, bajo, batería, me encanta todo lo que es el sonido, afinar, me encanta todo lo que es grabación, amo esas cosas. Pero la iglesia de Cristo no es el lugar para llevar esas cosas. Eso es profanar el templo. Entonces vemos que acá están cantando con todas sus fuerzas, están con arpas, con salterios, con tamborines, con címbalos. ¿Y qué vemos acá? Que de la misma manera, como están llevándolo con un carro nuevo, están llevándolo con una adoración pagana. Lo mismo que estaban haciendo el pueblo pagano. Sí, atrás tuyo vemos que ama la música. No, eso es un prejuicio. Tengo unas guitarras nada más que me quedaron cuando yo tenía mi estudio de grabación y estás prejuzgando porque no amo más la música. Si bien amo, digo, me gustan los instrumentos, era lo que era mi pasión, mi vida, pero hoy puedo hacer estas cosas, tocar la guitarra, tener grabaciones, todo, pero en la iglesia no es muy complicado, ¿no? Bueno, pero fíjense, ¿quieren saber quiénes son, cómo se utilizaban estas cosas? Vamos al libro de Daniel, capítulo 3, versículo número 5. Acá están bailando, David saltando y todos muy emocionados. Y vamos a ver Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo número 5. Miren lo que dicen, porque algunos van a decir, no, porque nosotros adoramos con libertad, adorarle con panderos y danza, todo lo que respire alabe Jehová, hasta las piedras alabarán. Eso justifica, vamos y llevamos una murga, llevamos lo que queremos a la iglesia, total, es todo lícito. Bueno, en el versículo número 5 del libro de Daniel, capítulo 3, nos dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, qué lindo, igual a los instrumentos que David está utilizando. Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Se entiende? En Daniel 3.5 nos muestra que utilizaban el mismo instrumento, la misma música pagana, para adorar a la estatua de Nabucodonosor. David está actuando de la misma manera. Entonces, exactamente, Natalia Figueroa, mi casa no es una iglesia. Muy bien, José Luis, estoy de acuerdo. Muy bien. Muy bien, Caleb. Bien. 75 conectados. Les mando un saludo a todos los TikTokers. Gracias por estar ahí, por aguantarme. Entonces, bueno, ¿qué vemos? Entonces, claro, vemos que David, en estos dos versículos, vemos que está... A ver, recuerden de dónde viene David. Unos días antes, David estaba de pistolero robando y matando en Ziklag. Estaba con su ejército de Ziklag matando a todos, mintiéndole al rey, a punto de ir a pelear contra Israel. Pero el Señor lo pone en orden cuando llegan y le habían secuestrado todo. Y ahí se humilla, y ahí vuelve, y ahí se baja del caballo. Recuperan todo y ahora está acá. Pero David ya no tiene memoria, no tiene estudio, no tiene conocimiento de Dios. Entonces él piensa que con la buena voluntad alcanza, y no, mis queridos hermanos. Vos podés amar mucho a Dios, podés anhelar mucho a Dios, pero si no sabés los medios de gracia que Dios pone para que lleguemos a Él, es en vano tanto amor que tengas. Entonces, bueno, acá están cantando, bailando muy como paganos. Y fíjense que hoy en día adoran a Dios con salsa, con bachata, y no digo que esté mal, en su casa escuchen la música que quieran, todo me es lícito, más no todo me conviene, pero la iglesia no es un lugar para bailar. La iglesia no es un lugar para escuchar música pagana. No, pero en lugar de, por ejemplo, en una iglesia en la que estuve, estaba de moda, ¿cuál era esa canción? Estaba en una iglesia que estaba hasta el cansancio esa canción. Esa, pasito, pasito, suave, suavecito, no sé qué más, pero que había esa canción. Despacito, suave, suavecito, no me acuerdo cómo era, pero esa canción estaba de moda. Y en la iglesia cantaban esa canción, pero nada más que le cambiaban la letra. Despacito, vamos a adorar a Jesucristo. No sé, pónganse que hagan de cuenta que le ponen rimas y cantaban canciones como cristianas. Entonces ellos calmaban la conciencia, estaban perreando, estaban bailando, todo en la iglesia, dándole el alimento a la carne, pero claro, le cambiaban la letra y le decían, vamos a bailar con Jesucristo, no sé.
Y fíjense, claro, han paganizado un lugar santo. Entonces, ¿a qué iglesia fuiste? Y bueno, John Constantine, nos ha tocado pasar por falsas iglesias. ¿Qué le vamos a hacer? Todos tenemos un historial oscuro detrás. Pero bueno. Sí, Gaby, de terror. ¿Vos viste lo que es eso? Nati, nos estamos deleitando con David, con todo esto, y vos seguís con Dante Gebel. Póngase seria, Sierva. Bueno, eso era un boliche. Es una locura todo esto. Las fiestas paganas del Eterno. Muy bien, no sé qué están diciendo ahí. Nadie es perfecto. O usted sí. Pati, ¿me ves perfecto? ¿No ves mi nariz perfecta? ¿No me ves el rostro como Brad Pitt? Sí, sí. ¿Cómo me van a ver perfecto? No sean así. Bueno, continuamos. Entonces acá estamos viendo que están llevando el arca de una manera como los paganos. Versículo número 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió la mano del arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Bueno, ¿qué vemos acá? Los bueyes comienzan a tropezar y lo que sucede es que Usa, cuando ve que se está por caer el arca, pone la mano para que no se caiga. Y también las intenciones de Usa son buenísimas. Usa quería servir. Usa dice, yo quiero ir adelante y quiero servir. La historia dice que gente iba adelante, acá estoy yo. Y así vemos a mucha gente donde hay mujeres que quieren servir y dicen, no, porque el Señor me dice ir y predicar el Evangelio. Entonces sí, pero la palabra te dice que la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no puede ser pastora. No, pero hasta las piedras alabarán. No sé qué tendrá que ver, pero bueno. Y después de todo, no hay varón ni mujer. Entonces yo con todo el corazón y con toda la fuerza de mi alma voy a pastorear. Están buenas tus intenciones, pero Dios no quiere. No, pero yo lo hago y hasta se convierte gente. Sí, todo bien. Estas cosas es como decir, hagan de cuenta que van a un hospital. Tienen que estacionar y no encuentran lugar para estacionar. Pero ven un lugar donde dice prohibido estacionar y ustedes van y dicen, bueno, a ver, dice que es prohibido, pero bueno, vamos a ver si podemos. Entonces vamos y lo estacioné en un lugar prohibido. ¿Vieron que pude? ¿Vieron que pude estacionar ahí? Sí, estacionaste, estás ahí, pero está prohibido. Eso mismo pasa con el pastorado femenino. Esto mismo está pasando acá con esta adoración pagana. ¿Se entienden? Entonces, bueno, acá estamos viendo que también tiene muy buenas intenciones Usa, porque se está a punto de caer el arca. Entonces, claro, Dios necesita la ayuda de Usa para que no se caiga el arca, ya como es la presencia de Dios. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Acá viene un azote y viene un palo, una piña en la pera. Pongan piña en la pera para David y su gente. Y acá vemos el amor de Dios, donde los para, los frena en seco. Entonces acá vemos que hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Entonces acá hay un problema. Imagínense que venían todos bailando, cantando con la corbata en la cabeza, venían haciendo el trencito, pepe, todo bonito. Muere Usa y quedan todos como, ¿qué pasó acá? Nosotros que estábamos descendiendo la gloria de Dios, nosotros que estábamos yendo con nuestra oración al tercer cielo, nosotros que estábamos hablando en lengua, nosotros que estábamos, liberación, qué unción que había. Y si le preguntábamos a Usa, a David, y todos te van a decir, no, acá está la presencia de Dios. Ay, porque siento burbujitas en la piel, seguramente lloraban, seguramente se conmovían. Lo mismo que hay piña en la pera para todos, muy bien. Ahí vemos que hay una piña en la pera para el equipo de David. Y algo pasa en David. Fíjense qué diferente que es David a Saúl y a muchos religiosos y a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque David podría tomar la opción de hacer lo que hacen los falsos maestros. Por ejemplo, los falsos maestros tienen falsas doctrinas y el Señor los azota, les da piña en la pera, les da y siguen los tipos duros. Siguen con sus lenguas, siguen con su show, siguen con todo,
con toda la ceremonia, siguen cobrando diezmos, siguen viviendo como ricos, como millonarios, siguen iguales y no cambian. Esos son los necios, esos son los tercos, estos son gente obstinada. Pero fíjense que David no entra en esa. David no dice, bueno, murió Usa, pero no importa, serán cosas de la vida, bueno, capaz que le agarró un infarto, pobre Usa, así que bueno. Lo que vemos es que muchas veces queremos libertad, pero no conocemos la verdad. Exactamente, Paulo, ese es el tema. ¿Está mal el diezmo? Y sí, Neón, en la actualidad no hay ley. Estamos en la gracia, el diezmo era ley. Así que si estás dando el diezmo, qué poquito, podrías dar más. ¿Se entiende? O podría dar menos, no hay problema, porque es por amor, ya no es ley. Bueno, entonces, fíjense qué es lo que pasa con David. Podría estar como un necio siguiendo, adorando, bailando y poniendo a otro en el lugar de Usa, pero en el versículo número 11 nos dice que, y David tuvo pesar. Este pesar, vemos que esto, claro, como un baldazo de agua fría, pero esto le dio un enojo a David. Imagínense, pónganse en el lugar de David. Dios, voy a buscar el arca, cosa que Saúl no hizo. Lo queremos llevar a Jerusalén, queremos adorarte, queremos ponerte en el centro de adoración de Jerusalén, todo, y me pagas así. ¿Se entiende? Entonces lo que vemos en David que dice, David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, él estaba enojado porque, ¿por qué murió Usa? Dice, porque lo llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esto se llama el quebrantamiento de Usa. Es como decir, como recuerdo, acá es donde Dios mató a Usa. Él estaba como enojado. Pero fíjense que más allá del enojo, más allá de esto, no siguen con la locura. Entonces, ¿está mal usar las redes para pedir plata? No, a ver, no tengo una opinión formada en cuanto a pedir plata por las redes. Yo nunca pido, no es mi caso, pero tampoco estaría mal decir que denme una donación o algo, no vería algo malo. El problema es si hay un lucro detrás de eso. El tema con el dinero es cuando hay una avaricia, una codicia, cuando ya está relacionado con eso, ahí sí ya no tiene... Porque hay muchas personas que chantajean, que empiezan a dar lástima, no tengo para comer, si me ayudan y todo, empiezan a chantajear y esas cosas son malas. Pero no, yo nunca pediría. Están las opciones para dar porque hay gente que realmente quieren darlo porque agradecen los estudios y yo les agradezco. Pero bueno. A menos que sea Gerson. Ese es un caradura. Bueno, versículo número 12. Fíjense lo que sucede. Y David temió a Dios aquel día. ¿Qué vemos acá? Ahora hay un silencio. Fíjense cómo se pasa de la euforia, de la música, de la alegría, del gozo, al silencio, a la angustia y a un velatorio. Miren cómo ha pasado de un extremo al otro. Entonces hay silencio y David en este silencio empieza a meditar. Por eso David es un tipo diferente, por eso tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces David temió a Dios, es como decir, apa, esto viene de parte de Dios. Ahora que, entonces, ¿se entiende? Cuando viene un azote, ¿qué hacemos? Hacemos como David, decimos, ¿esto viene de parte de Dios? Bueno, entonces acá nos dice que David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo ha de traer a mi casa el arca de Dios? Ahora David se está preguntando cómo debe... Claro, David se está dando cuenta que algo está pasando, algo está mal acá. Por algo Dios mata a Usa. Entonces empieza a preguntarse, ¿cómo tengo que llevar? Acá hay un problema con el arca, dice David, está queriendo deducir esto. Acá hay un problema con el arca, ¿y cómo tengo que llevarlo? Y bueno, es acá donde hay un libro que tienen que estudiar, que incluso los reyes, era como una ley, que los reyes tenían que tener una copia de la ley, y tenían que meditarla y vivirla. ¿Se entiende? Entonces David empieza a preguntarse cómo podía llevar el arca a la casa de Dios, versículo número 13. Y no trajo David el arca a su casa. Es un capo. Ante el problema, ante la situación, dice, no, yo me quedo acá, dejemos todo parado. Muchachos, se suspende todo hasta que el Señor nos muestre qué es lo que tenemos que hacer.
David no dice, no, hacemos camino al andar, nosotros mientras vamos caminando el Señor va orando. No, 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 el Señor muchas veces te pide que te quedes quieto. Y lo que es peor para nosotros muchas veces es estar en silencio. ¿Cuántas veces el Señor te pide que estés callado? Pero no, nosotros enseñándole a Dios. No, no, porque tu palabra dice esto, porque Dios es misericordioso, porque la ley, porque la Torá, porque Jesús, porque el Nuevo Testamento, porque Pablo, porque los apóstoles, porque los evangelios, bla, 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 bla. Y así, cansancio nos da personas que hablan y que hablan y que hablan, pero que no escuchan, que no están en silencio, que no hacen la voluntad de Dios. Pero David se queda calladito, pregunta cuál es la voluntad de Dios para llevar el arca, y no llevó más el arca así como lo estaban llevando, quedó todo así como estaba. Entonces nos dice que no trajo David el arca a su casa, en la ciudad de David, sino que llevó el arca a la casa de Obed-edom geteo. ¿Qué significa esto? Obed-edom, hay algunas posturas. Algunos dicen de que era un filisteo, que quedó en la casa de un filisteo. Neón, todo bien, no pasa nada, no te enojes, pasa nada, así que dale, gracias por estar y la próxima conectate que la mejor, no pasa nada. Yo soy así también, pero dale, la mejor, Neón, así que dale, gracias por estar ahí conectado. Fíjense que Obed-edom, aparece un hombre en escena, muchos dicen que es un filisteo. Es un filisteo que es como decir que lo dejan el arca lo deja en la primer casa como en la que ven, pero no. Fíjense lo que dice en el versículo número 18 del capítulo número 15 del primer libro de Crónicas. En el versículo 18 nos habla de que son los hermanos segundos del orden de Zacarías, Jaziel, bueno, aparecen un montón. Y al final aparece Obed-edom. Estos son personas levitas. Pueden ser que sean levita. Obed-edom puede ser que haya sido un levita que estaba viviendo en Gat. Por eso se llamaba Obed-edom geteo. Nati Durán tiene sueño. Y sí, Nati, si venís del rock and roll de Dante Gebel, cuando vas a un estudio bíblico, obviamente que te va a dar sueño. Siempre de la misma manera que si están mirando películas y divirtiéndose y si tienen que agarrar la Biblia, se van a aburrir. Bueno, entonces acá vemos que van a dejar el arca en la casa de Obed-edom, que puede ser que haya sido un levita que estaba habitando, que habitaba en Gat. Bueno, entonces acá estamos viendo que están recalculando, dejan el arca, lo dejamos parado hasta el próximo aviso, no sea que se nos muera otro más. Entonces, versículo número 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Acá estamos viendo que pese a toda la oscuridad que estamos viendo, que David está recalculando, que el pueblo está llorando, que están en oscuridad porque no saben qué pasó, se sienten humillados, ellos estaban tan contentos y ahora se están quebrantados, pero que el Señor haya bendecido la casa de Obed-edom era una esperanza. Era como que Dios te decía, está todo bien, muchachos. Y si estaban haciendo las cosas mal, pero Dios les estaba mostrando que estaba bendiciendo. ¿Se entiende cómo Dios habla con nosotros? ¿Cómo hay que discernir todas estas cosas? Entonces, cuando David pensaba de que era lo peor que le pasó en la vida, que estaba enojado, que había matado a Urías, a Usa, Urías eteo casi le digo, a Usa y que, bueno, todas estas cosas, vemos que ahora deja como una esperanza. La casa de Obed-edom está bendecida. Entonces David empieza a discernir, entonces no está todo mal. Entonces Dios no está enojado con nosotros. Y miren lo que pasa en el capítulo número 14. En el capítulo número 14 van a pasar muchas cosas. Vamos a estudiar este capítulo por hoy. La semana que viene seguimos con el capítulo número 15. Pero miren cómo va a cambiar de tema el cronista y nos va a mostrar bendiciones para David. Recuerden que David a todo esto está siendo rey, pero David era muy prudente. David no es que decía, bueno, usted es ungido como rey, Samuel lo unge como rey, bueno, me voy a reinar. No, él era prudente. Entonces ahora está siendo rey, pero no está muy convencido, se ve, de que es realmente el rey de Israel.
Es como que no está convencido aún y entonces el Señor le tiene que mostrar y confirmar con señales de que Dios estaba con él. Entonces, más allá de este error que estamos viendo que cometieron con Usa y cómo llevaban el arca, ahora en el capítulo número 14 van a ver señales, 3 señales de que Dios le había dado bendición. Fíjense lo que pasa. Esta es la primera señal. Nos dice que acá David es el rey flamante, tiene días de rey. Nos dice, Hirán, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro, y albañiles y carpinteros para que le edifiquen una casa. ¿Qué vemos acá? Acá aparece Hirán, el rey de Tiro. Este va a aparecer mucho para la construcción del templo de Salomón. Pero acá aparece un rey de la nada, fíjense que no tiene nada que ver con lo que veníamos leyendo, y aparece este rey de Tiro, y le envía a David embajadores, le envía madera de cedro, le envía albañiles, carpinteros para la edificación de la casa. ¿Qué significa esto? Lo que estamos viendo es que David ahora está diciendo, epa, estoy siendo reconocido por un rey extranjero. Ahora estoy jugando en primera. Es como decir, viene el rey de Tiro y me viene con tributos. Esto es lo que sucedía cuando había buena onda entre reyes. Es como decir, con David está todo bien. David, ya sos rey. Mirá, son mis tributos. Hagamos alianza. Tenés mi apoyo. Estamos unidos. De par a par, de rey a rey estamos hablando. Entonces David va a empezar a darse cuenta de que realmente es el rey. Fíjense, por eso acá estamos viendo que le envía todo esto, esta es la primera señal. Entonces acá estamos viendo que David está siendo bendecido por Dios. Por eso nos muestra de que más allá del tropezón que tiene con Usa y como estaban llevando el arca, el Señor lo sigue bendiciendo, lo sigue prosperando, le sigue afirmando de que es el rey lícito elegido por Dios. Entonces, en el versículo número 2 del capítulo 14, nos dice que, y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel. Fíjense que David no es que estaba en la luna. Bueno, gracias, me regalaron por algo, debe ser, no sé. No. David habrá dicho, no, vino el rey de Tiro. ¿A mí me está buscando?, diría David. Sí, a vos, David, acá está. Viene el rey de Tiro, mirá, David, todo esto es para vos. Tributos, somos reyes, seamos socios. Entonces David entendió en ese momento, ¡apa! O sea que soy el rey de verdad. ¿Quién diría? Yo, rey. Se cumplió todo, claro, con el afán de sobrevivir y de todo. Lo que vemos es que ahora está entendiendo David de que ahora es el rey y que Jehová lo había confirmado ya. Por eso él no es que se ungía solo, yo soy el rey, me dicen rey. Ahora, a partir de ahora, mis queridos hermanos, yo soy pastor, así que ustedes me dicen pastor porque yo soy el ungido. No funcionan así las cosas. Es Dios es el que hace la obra. Entonces acá ya estamos viendo que David entiende que es confirmado como rey y que había sido exaltado su reino sobre todo, sobre su pueblo Israel. Estamos viendo que está siendo exaltado por un rey extranjero. Acá tenemos la primer bendición. Ahora, fíjense que aparecen los hijos de David nacidos en Jerusalén. Ya nos había mostrado los hijos de David que habían nacido en Hebrón. Pero ahora, ya en Jerusalén, hay personas que no bancan mucho a David porque tenían muchas mujeres. Bueno, estos eran los puntos que tenían en contra. Pero más allá de que tenían muchas mujeres y todas estas cosas, vemos que los hijos eran sinónimo de maldición, de bendición. Cuando hoy en día tener hijos es maldición para muchos. Por eso hasta muchas personas ven como algo agradable el aborto, porque es algo desagradable para el ser humano. Ahora, tuvo un hijo, en lugar de festejar, no, se lamentan. ¡Qué locura! Pero en esa época eran bendiciones tener hijos, tener descendencia y todo esto. Entonces ahora va a empezar a hablar de los hijos que nacieron en Jerusalén, versículo número 3. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, o sea que David no dejaba muñeco con cabeza. David llega a Jerusalén, hay mujeres también, vengan para acá con David. Dame 3 de aquella, dame 2 de aquella. ¿Aquella quién es? Bueno, ¿cuáles son los requisitos, David, para que sean tu mujer? Que respiren solamente.
Entonces estaba bastante desespereti David. Y ya tenía sus mujeres, ya tenía Abigail, ya tenía Ahinoam, creo que era. Entonces, qué lindo, Cristina, si se entiende, yo soy feliz. Muy bien, si se entiende, yo estoy contento. Bueno, entonces acá lo que estamos viendo es que aparecen los hijos, no es porque aparecen, porque si nos muestra que Dios le está confirmando el trono y decía, David, te estoy bendiciendo, estás siendo reconocido por los otros reyes, te están pagando tributo. David, estás teniendo hijos. Tu descendencia, tus hijos, estás teniendo familia. Entonces le está diciendo que tomó mujeres, que acá tenemos, bueno, la parte negativa, que tenía muchas mujeres, y nos dice que engendró David más hijos e hijas, versículo número 4. Estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén. Samúa, Soba, Natam, Salomón, bueno, acá Salomón era el conocido, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Belayada, Elifelet. Bueno, estos nombres eran los hijos de David. Entonces acá estamos viendo las bendiciones de que no solamente prospera como un buen rey, sino que está prosperando en lo familiar. Es como decir, en la vida familiar le está yendo bien, aunque después le va a ir mal. Entonces acá estamos viendo que muy bien, David, qué lindo, consiguió esposa, tiene hijos, tiene casa, tiene un palacio, la vida le sonríe. Tenía razón al final los princesos, que Satanás le devuelve todo, Dios le devuelve todo por triplicado lo que se robó Satanás. Pero bueno. Bueno, entonces acá estamos viendo que la primera señal es que aparece el rey y lo pone a jugar en primera. La segunda señal es que lo bendice en la familia. Qué lindo, ahí estamos viendo que está muy bendecido en la familia David. Y ahora aparece la tercera señal. Y con esta vamos a terminar. Esta tercera señal va a ser de que Dios le va a dar victorias. ¿Por qué? Porque David asume como presidente, por decirlo así, con un país destruido, en llamas, en ruinas. Entonces David tiene el pueblo de Israel que está bajo el yugo de los filisteos después de haber vencido a Saúl. Entonces, estaban todos prófugos, todos perdidos. Entonces, Israel era la nada misma. Pero ahora, fíjense qué es lo que acontece y Dios va a estar con David. Por eso le va a empezar a dar victorias. Peña, ¿cómo andas, Peña? ¿Todo bien? Muy bien, 3 meses en la casa de Obed-Edom, así es, Marta. Bueno, miren lo que pasa en el capítulo número 14, versículo número 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en búsqueda de David. ¿Qué vemos acá? Lo primero que vemos es que los filisteos tenían el control de todo. Estaban todos tranquilos, los tipos, ya matamos a Saúl, ya están todos prófugos, están ahí por ahí dando vueltas, todo. Y a esto, Israel no era ninguna amenaza porque David era del bando de Aquis, era del bando de los filisteos, ¿se acuerdan? Entonces, Israel estaba destruido, no tenía chance de nada. Habían campañas de los filisteos en el territorio de Israel, tenían todo el dominio, todo el control, no había ninguna amenaza. Pero ahora se entiende, ellos entienden, les llega le llega la noticia de que ahora David era el rey. Y ahora se complicaba todo. Porque los filisteos hasta el momento decían, David nos puede llegar a traicionar, que sí, que no. Bueno, se fue David, quedó ahí. Pero ahora que es el rey, David va a querer venir a tomar el territorio esto. Por eso los filisteos les agarra un poquito de miedito. Porque David no era Saúl. David ya tenía la fama de que era un guerrero, guerra y ganaba. Este era valiente, este no era que acá en Argentina se dice te corren con el chamullo. David no era que te decía, no, mirá que te voy a agarrar a la salida y... No, David iba y te cortaba la cabeza. Era un hombre de guerra. Por eso acá estamos viendo que oyendo los filisteos que David había sido ungido, rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en búsqueda de David. Claro, porque David es una amenaza ahora. Vamos a matar a David antes de que se afiance como rey. Vamos a tomarlo por sorpresa ahora. Esta es la estrategia de los filisteos. Y cuando David oyó, vemos que David ahora escucha que los filisteos vienen a atacar a él, ¿qué pasó? Salió contra ellos.
Así de corta. No dice, no, vamos a hablar con Akis, yo lo conozco. Akis, hermano querido, dame un tiempito para estar tranquilo. No estoy para una guerra ahora. Recién asumo como rey. Mira, te pagamos tributo. No, 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 no. Vienen los filisteos. David dice, voy y los enfrento. Y acá vemos el carácter de David. Por ejemplo, Goliat. Empieza la batalla, el gigante contra el pequeño. Bueno, empieza round 1. Viene Goliat. Y David también va al frente. Era chiquito, pero igual fue al frente. Y acá estamos viendo el carácter de un hombre de Dios, que va al frente, no tiene miedo. Y no hablamos de un loco que no tiene miedo, sino que tiene valor, tiene valentía. Porque él confiaba en Jehová, él tenía su descanso en Jehová. Entonces, lo que vemos es que David oyó y salió contra ellos. Qué lindo, acá tenemos un guerrero de verdad. Versículo número 9. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Bueno, acá estamos viendo que los filisteos ya vienen, van a la guerra, todo. Versículo número 10. Entonces David, ¿qué hizo? Acá está la diferencia. ¿Por qué David es un tipo de Cristo? ¿Por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios? Y nos dice porque consultó a Dios. David no se manda de la nada a pelear y a luchar y a hacer lo que quiere. No, no, no. Consulta a Jehová. ¿Qué tengo que hacer? Espera, consulta. Y esto es lo que deberíamos hacer nosotros. Por ejemplo, te enamoraste de una persona muy bonita y querés que si te casás mañana o no. Bueno, esperá. Consulta a Jehová, Señor. Hablame, mostrame si realmente esta mujer o este hombre es para mí. Y esperá, no seas tan cabezadura de ir y casarte o de hacer lo que vos quieres y después pedirle ayuda a Dios. No, no, no. Esperá. Dale tiempo, seguí hablando, seguí charlando, que el Señor va a sacar a luz algo y te vas a dar cuenta que es o no es. Pero descansá en Dios, esperá en Dios, aunque lleve mucho tiempo. Por eso vemos que David consulta a Dios para pelear contra los filisteos. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? Fíjense cuál es el consejo. Voy a ir a pelear. A ver, David dice, si es guerra, a mi juego me llamaron. Si es en la guerra, yo la tengo clara. Yo manejo bien la espada, te hago una estrategia al toque, le digo a Joab, le digo a los valientes, los comemos a los filisteos. Podría tener hasta esa confianza David. Pero él no se guiaba con sus capacidades humanas, sino que él consultaba a Dios y hasta le pregunta, ¿subiré a los filisteos? ¿Sobre los filisteos? Entonces, le está pidiendo el consejo a Dios si le está dando el ok para que vaya a pelear o si no. Miren lo que le está preguntando. Y dice, ¿los entregarás en mi mano? La segunda pregunta es que, ¿voy a vencer? La primera es, ¿tengo que ir a pelear contra ellos? Y si tengo que ir a pelear contra ellos, ¿los voy a vencer? Estamos viendo que David consulta a Dios. Y Jehová le dijo, acá estamos viendo que le va a responder. Sube porque yo los entregaré en tus manos. Acá tenemos la respuesta. Mis queridos hermanos, no busquen de que le consultan a Dios y que a los 2 minutos quieren que venga un ángel de lo alto y que le diga la respuesta. No, esperen como en un contexto de paciencia. Bueno, entonces acá nos dice que sube porque yo los entregaré en tus manos. Dios responde, versículo número 11. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Qué lindo. Acá estamos viendo que dentro de las bendiciones que Dios le está dando, la primera bendición fue como un destello. Hay bendición en la casa de Obed-edom. La segunda bendición era que, bueno, la primera bendición para David era de que el rey de Tiro le da bienes, le da recursos para su casa. Segunda señal, es bendecido y prosperado en su familia, tiene mujeres, tiene hijos. Afianza el trono de David con victorias. Lo que Saúl no podía hacer, derrotar a los filisteos, David ya lo está haciendo. Entonces acá estamos viendo que David los derrotó. Y dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Entonces acá estamos viendo que esto se llama el Señor que quebranta. En simples palabras, el Señor que quebranta los ídolos, el Señor que quebranta los enemigos. Entonces acá estamos viendo que muy contento David porque está teniendo victorias ahora.
Ahora empieza a tener lo que el pueblo de Israel no tenía por desobediente, por un líder tan nefasto como Saúl. Ahora empiezan a tener victorias. Y en el versículo número 12 nos dice, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Acá estamos viendo que David hace lo que hacían los reyes buenos, que cuando había idolatría sacaba todo lo que no era de Dios. Qué lindo, gloria a Dios por estos hombres. Versículo número 13. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, los filisteos eran, ay, cómo jodían, siempre ahí metidos, siempre en el medio, buscando guerra, buscando guerra. Nunca lo vamos a ver al pueblo de Israel buscando guerra. Incluso en la guerra que estamos viviendo hoy ahora con los de Hamás, nunca lo vemos al pueblo de Israel, ellos atacando a los demás. Siempre son atacados. Y acá estamos viendo lo mismo. David derrota a estos filisteos, pero volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Nuevamente lo mismo. Se vuelven a rearmar los filisteos, vuelven a la guerra y David le vuelve a preguntar a Jehová, ¿qué hago ahora? ¿Hago lo que quiero? ¿Está todo bajo mi voluntad? Entonces David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos. Fíjense que Dios es multiforma. David podría decir, bueno, yo ya conozco a Dios, ya el Señor me dice que haga esto, que haga lo otro y yo lo hago. No, ahora le está diciendo que no suba, que no vaya a pelear contra ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Entonces acá le está diciendo que una estrategia, no vayas, sino que rodéalo. Versículo número 15. Y así que oigas venir el estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla. Entonces cuando escuchen las copas de estas balsameras, que son árboles, cuando se escuchen eso, esa es la señal, te dice. Entonces, ¿qué significa? David no tenía que estar atento al enemigo, qué es lo que hacía, todo. No, atento a la señal. Nosotros estamos acá listos y esperando. Muchachos, se mueve la copa de los árboles y salimos a la guerra, Esa es la señal de Dios. Entonces, significaba que tenían que estar muy finos, una sintonía muy fina. De estar en silencio, observando, esperando en Dios. Y Dios iba a dar la señal y vamos a la guerra. Entonces acá estamos viendo que dice, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Todo esto cuando suene las copas de las balsameras. Esta era la señal. Versículo número 16. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Vemos que ahora David está siendo engrandecido. David está teniendo victorias. David está teniendo fama. David está teniendo reconocimiento de los reyes, de todos. Dios está engrandeciendo a este jovencito, cumpliendo el pacto que le había dicho desde Samuel. Y el último versículo nos dice, y la fama de David fue divulgada. Fíjense que David ahora tiene fama, prestigio, respeto. Ahora es un hombre de temer. Empieza a conquistar el territorio. Y nos dice que la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. ¿Qué significa ahora? Que el Señor pone temor de David. David, donde pasaba, la gente le temía. La gente lo respetaba. Entonces, fíjense todo lo que está poniendo Dios. Y acá estamos viendo el tiempo de gracia. Por ejemplo, ya pasó el tiempo donde David era aborrecido. A David no lo quería nadie. A David, su papá lo despreciaba, sus hermanos lo despreciaban. Cuando viene Samuel, él estaba apacentando ovejas. No, a ese chiquito no importa, déjenlo ir. Siempre fue despreciado, era aborrecido hasta por su familia. Mata a Goliat. Le dan un premio de casarse con la hija del rey. No se la dan. Hace de que se case con otro. Vemos que Saúl lo empieza a perseguir, era aborrecido a los ojos de Saúl. El pueblo de Israel aborrecía a David. No lo querían que... Y ahí estamos viendo que hay un tiempo donde vamos a ser aborrecidos por todo el mundo, mis queridos hermanos. ¿Quién está pasando por la etapa de ser aborrecidos? Y ahora quiero escucharlo a ustedes. Y yo ya la pasé, mis queridos hermanos. Yo ya les fui contando historias donde en las iglesias me echaban, me tenía que ir, me iba por la puerta de atrás, nadie me quería saludar, nadie, era aborrecido por todas partes. Con mujeres era aborrecido, no me quería nadie, era un asco. Pero era tiempo de ser aborrecido.
Pero el Señor nos tiene que machacar y pisarnos la cabeza. Mónica, esa carita, tiempo de aborrecido o de gracia. Pero tengan paciencia, que todos los que están siendo aborrecidos por el enemigo, por tu familia, por tu marido, por tu esposa, por todo. Cristian Tapia, ¿estás siendo aborrecido, Cristian? Bienvenidos al club. Qué hermoso confiar en Dios. ¿Quién más está siendo aborrecido? Y esto no es para humillar a nadie, esto es algo normal, mis queridos hermanos, que hay tiempo donde nadie nos quiere ver. Se avergüenzan de nosotros. Incluso en el Salmo 22 también vemos que el Señor Jesucristo desde la cruz me ven y menean la cabeza. Es como decir que te miran y como diciendo, pobre diablo. A mí me aborreció tu esposa, Francis. Yo no levanto ni polvo. Carmen fue aborrecida. Me estoy revelando. Muy bien. Igual no es una cuestión de rebelarse, es una cuestión del tiempo de Dios que te ponga gracia. Yo fui aborrecido y no me quería nadie. Nadie me quería escuchar, huían de mí, mi familia tampoco me quería, hablaban mal de mí. Todo lo mismo que vivió David, que lo traicionaban, que lo perseguían, que le decían sanguinario, le decían cruel, perverso, de todo le dijeron a David. Pero ahora, fíjense que el Señor cambió ese aborrecimiento que había sobre el lomo de David. Y vemos que ahora, miren que lo que dice el versículo 17 al final del capítulo 14. Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que ahora David por donde caminaba la gente le temía. La gente lo respetaba. La gente admiraba a David. David empezó a hacer una imagen donde era el modelo a seguir. Era un rey justo, era un rey valiente, era un rey guerrero. Y no solamente era un guerrero que tenía una espada y que los mataba a todos, sino que era un amor. Él era el dulce cantor de Israel. Tenía una sensibilidad para escribir esos salmos, era un poeta, la gente lo amaba. Pero ha pasado del aborrecimiento a la gracia. El Señor lo que pone es gracia en tu vida, en el tiempo justo. Cuando Dios te pone gracia, te vas a dar cuenta que la gente te va a empezar a respetar, te va a empezar a escuchar, te va a empezar a querer buscar, va a querer tu atención, se van a enamorar de vos, van a querer ser como vos. Esto es lo que hace Dios con sus hijos cuando empiezan a caminar en obediencia. Primero el aborrecimiento. Por eso muchos de los que estamos hemos pasado por el aborrecimiento, lo seguimos pasando, algunos más, otros menos, pero en un momento el Señor te pone gracia. Y cuando te pone gracia, te van a ver con ojos lindos, como le está poniendo el Señor acá. El temor sobre todas las naciones, la gente lo veían con temor. David, no, a David yo lo respeto. No, a David yo con David no me meto. No, así que David hizo eso. David conquistó a los filisteos. Y bueno, David era valiente. Y bueno, y ahí estamos viendo cómo ha cambiado de que todos le decían que David era un mentiroso, que David era un fugitivo, un muerto de hambre. Y David lloraba y vemos los salmos. ¡Ay, hablan mal de mí, Señor! Bueno, todos pasamos por eso. Por eso, mis queridos hermanos, no se pongan mal, que los odien, pidan, Señor, que me odien, que me aborrezcan, que me odien todo y dame fuerzas para salir de esto y que después venga la gracia. Y que todos se enamoren de mí porque van a ver a Cristo en mí y eso es lo bonito. Así que bueno, mis queridos hermanos, espero que les haya gustado y si no les gustó, yo me deleité. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo sé que estamos en sintonía. Roberto Fernández, ¿cómo andás, Roberto Fernández? Desde Perú. El único quien no aborrecía a David era su mejor amigo con quien tenía una... no era homosexual, no, eso es de cosas perversos. David amaba a un amigo, yo tengo amigos a los que los amo. Tengo hermanos en Cristo que los amo y no soy gay. No sean perversos. David no era gay. Lindo estudio, muy bien, Chuyita Quinteros. Pero la violencia, no sé de qué estás hablando, Cristian Tapia. Muy bien, Mec L. Estuvo muy lindo, excelente. Gracias. Carmen Durán, muchas gracias. Emerson, ¿cómo estás, Emerson? Amén. Es correcto. Daniel Sargenti.
Ah. Exactamente, no fue gay. Con todas las mujeres concubinas que tenían, lo único que faltaba que sea gay también. O capaz que era para tapar su relación homosexual, pero nada, esas ya son perversiones del hombre. Es lindo tener un amigo y amarlo. Tener un amigo, hermanos. Yo cuando hablo con, por ejemplo, con el doctor Enoel Hernández, con Juan Camilo Tovar, con Will Graham también, hay veces que hasta hay como que nos extraña, o que cuando vemos como que hay un respeto de amor entre hermanos, de admiración también por lo que hacen y todo, y a veces es muy lindo y no tiene nada que ver con lo gay. Entonces acá estamos viendo todas las cosas que Dios va poniendo, que haya gracia. ¿Se entiende? Yo con el doctor Enoel Hernández nos queremos un montón, él me quiere un montón, yo también a él. Yo, wow, ¿cómo puede ser que un teólogo, yo no sé qué soy, mis queridos hermanos, un youtuber podría ser, una persona que está en las redes sociales, yo no soy teólogo, no soy maestro, no soy pastor, no soy nada, en el sentido, no tengo títulos, no tengo seminarios, no tengo un pastor que me represente, que sea mi cabeza, no tengo nada de eso. Y delante de una persona, una figura como el doctor Enoel Hernández, que tiene estudios académicos y todo de excelencia, yo digo, yo no soy nada delante de él. Pero hallé gracia, él me quiere, cuando dice que vino a Argentina y estuvimos comiendo, muy lindo. Bueno, esas cosas empieza a pasar, que el Señor pone gracia. ¿Se entiende? Entonces todas esas cosas las tenemos que saber por dónde estamos caminando. Entonces si están en tiempos de aborrecimiento, a bancársela. Hasta ustedes mismos se van a aborrecer, ni siquiera al espejo se van a querer mirar. Pero después el Señor va a poner gracia y van a ver que es todo más lindo. Así que bueno, mis queridos hermanos, vamos a terminar en oración ya. Gracias, Mafalda Guerreiro. Disfruto muchísimo con sus estudios. Muchas gracias. Es la palabra de Dios, no son mis estudios, sino que es un placer tener un hermano con quien te sientas. Exactamente, Mónica. Es muy lindo. Y yo antes, no, a ver, yo ni un beso le quería dar a mis amigos. No, nada, era así de tonto. Pero hoy ya a mis amigos les pego un abrazo, les digo te extraño, les digo... Yo, por ejemplo, tengo un grupo con Camilo Tovar y con Alan Duré. Y a veces que por ahí, hace rato que por ahí no nos hablamos. Hola, ¿cómo andan? Los extraño, yo también, dicen. Y es con un cariño lindo, eso es lo que vemos. Muy bien ahí, Mónica, bien, que tiene alguien a quien ama, y es muy lindo, y díganselo también, cuando tienen a sus padres, a sus hijos, porque antes a veces con el corazón duro no decíamos, no mostrábamos signos vitales de amor, entonces pasábamos a ser duros con un corazón de piedra, pero hoy, qué lindo, y yo, hay veces que estas cosas que a veces por ahí no se dan cuenta, yo digo, yo los quiero a ustedes, los extrañé, y les digo cosas, son cosas que yo jamás nunca le dije a nadie. ¿Se entiende? Entonces como que... pero bueno, el corazón se va ablandando y ahí vamos. Así que los quiero mucho. Ahora me pongo a llorar, ¿no? Pero bueno, muchas gracias ahí, Jorgito querido. Muy bien, ahí quiere mucho a Otman. Bien, hay que ser varonil ahí, de decir que quiero mucho a mis hermanos. Ahí está, muy bien. Y aprovechen, sean así, no tengan vergüenza. Ahí yo en el grupo los quiero a todos, la verdad que los conozco a todos del grupo, que estamos siempre conectados y bueno, la verdad que es muy lindo todo esto. Muy bien, Jorgito querido, gracias por ayudarnos, hermano, gracias, ahí está, Jorgito querido, dale. Seguimos conectados, mañana día de preguntas y respuestas, no sé con qué nos vamos a encontrar, así que continuamos y seguimos. Muy bien ahí, Jorgito, que aprecia mucho al hermano Seba, hay que tener cuidado con ese. Y a Otman Domínguez, muy bien. De lejos, pero un cariño grande. Muy bien ahí, Paola, cariños para todo. Antonella también. Antonella la queremos un montón en el grupo. En el grupo es muy querida Antonella. Y fíjense que ella es católica y no hay una... No se la ve como una enemiga, no se la ve como alguien como objeto de burla, de escarnio. Y siempre remarco lo mismo. Y es un placer, un honor para mí que Antonella esté en los estudios
En un momento por ahí tiramos, que María sí, que María no, bueno, todas esas cosas, pero acá estamos con la Biblia de por medio y Cristo está en el medio y que el Señor haga la obra. Entonces, que haya paz, que haya amor, que haya respeto y todas estas cosas. Y también con Nati, ojalá Nati que en algún momento se dejen de haber estas peleas, estas discusiones, todo. Y acá no estamos para pelear. Si bien hacemos chistes, a veces hago chistes con Dante Gebel y esas cosas, pero no es con una malicia para... No es el caso. Pero bueno, así que mis queridos hermanos, a seguir caminando. Amor cristiano, muy bien ahí como dice la hermana de TikTok. Saludos Henry querido, desde Costa Rica. Yo soy católico y los quiero mucho. Qué lindo, Toño. Ay, Toño, sos católico, no sabía, mirá qué lindo. Toño Romo, que una vez contaba de que estaba llegando de trabajar y que la mujer lo estaba esperando con el plato de comida, me acuerdo de eso, y decíamos, qué grande Toño, y hasta como hay ese cariño que está siempre, y me dice, soy católico, y ahora me entero. Que seas católico no me va a impedir que te siga queriendo, no me va a impedir que me ponga contento cuando estés en los estudios. Y ahí tenemos que ir caminando. Después en su momento por ahí decimos una doctrina que creemos y que no, bueno, ese es otro tema. Pero no significa que nos tenemos que llevar mal y ser enemigos. Así que caminemos con paz. Paz, paz. Bueno, mis queridos hermanos, terminamos en oración. Ya los dejo tranquilos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, santificado sea tu nombre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu pueblo está empezando a sentir y a tener esos destellos de amor que nos ha sabido dar tu Hijo amado, Señor, en la cruz. Gracias, Padre Santo, porque nosotros venimos con un corazón duro, donde no nos queremos ni a nosotros mismos, no queremos a nadie, somos egoístas, somos perversos, siempre hay malicia. Pero ayúdanos, poderoso Dios, a tener frutos del Espíritu Santo, que son paz, paciencia, amor, benignidad. Ayúdanos a tener paciencia entre hermanos, que haya ese amor, no ese amor romántico, sino ese amor ágape, ese amor de Dios basado en la justicia divina, poderoso Dios. Te pido por todo este maravilloso grupo, que te nombraría uno por uno a todos los que están conectados, pero son muchos, y que cada vez sean más, poderoso Dios, para honrar tu nombre, para estudiar, para conocerte, y que como pueblo de entre hermanos, caminar con amor, con gozo, caminar entre todos, ayudándonos los unos por los otros, siendo útiles a nuestros hermanos. Gracias, poderoso Dios, porque nos hace caminar por un sendero de justicia que nunca hemos conocido, que nunca hemos transitado, y solamente el buen pastor nos puede direccionar por esos caminos. Te entregamos este día en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Amén. Bueno, gracias Toño Romo, Toñito querido, gracias, te quiero mucho. Gracias por estar ahí. Y me sorprendo muchas veces porque personas que son católicos romanos, ateos, ayer habían varios ateos y se quedan un rato y están pentecostales, pastores, y yo me sorprendo, como les digo, yo no soy teólogo. Yo no soy un pastor, no tengo una iglesia, no soy un hermano que me gusta enseñar un poquito lo que entiendo en la Biblia, prendo las camaritas y transmitimos, eso es lo único que soy. No. O sea, seré el escalafón más bajo que hay, así que no tengo cargo jerárquico ni nada. Así que bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Mañana 19:30 horas, vamos a charlar todo lo que quieran, vamos a hacer preguntas. Vamos a hablar del amor también, vamos a ver cómo, no sé, características del hombre, de la mujer. Siempre terminamos hablando de divorcio, de pareja, de novios, de novias, características, banderas rojas y tantas cosas que son útiles. Ale, Seba, ¿te casaste? No, no me casé, no. Voy a esperar a mañana para hacer mi pregunta. Dale, Steven. Paulino, dale, mañana las preguntas que quieran. Así que estoy para responder todo. Y si hay algo que no sé, les digo, bueno, lo preparo para la próxima. Pero ahora hay pastoras y apóstolas. Apóstoles y pastoras, sí, hay de todo, pero no significa que venga de parte de Dios. Gracias a todos, Carlitos Reguera, Maura Cobos, María Teresa, gracias por estar ahí siempre. Lester Rodríguez, ¿cómo andás? Ahí siguen peleando con Nati Durán. Nati Durán le da lindo a los mensajes, ¿eh? Pero bueno, paciencia, mis queridos hermanos. Así que bueno, hemos terminado. Gracias a todos. Gracias a todos. Oriana Bustamante, Cristian Tapia. Me considero
Escéptico. Bueno, perfecto. Cada uno, acá, Biblia de por medio, Espíritu Santo hace la hora. Sebastián, ¿a qué hora son allá? Ahora acá en Argentina son las 21:36. 21:36 son acá en Argentina. Así que 19:30 de Argentina hacemos todos los días los estudios prácticamente. Fabi Guzmán, ¿cómo estás? Gracias, Mónica. Gracias por compartir. No, gracias a vos por estar ahí conectada. Así que gracias a Keila también, a la mujer virtuosa que apareció un ratito también y a todo el grupo que están ahí conectados, que la verdad que gracias por estar ahí siempre. Bueno, Nati Figueroa, mañana, no me abandonen, no me dejen. Alejo, Jesucristo viene pronto, sí, viene pronto, pero que no haya paranoia. Luis, ¿cómo andás, Luisito de Chile? ¿Cómo estás? En Chile igual, me dice Fabi, perfecto. Cristian Camilo, Dios los bendiga a todos, infinitamente saludos desde Países Bajos. Muy bien, ahí qué lindo en Países Bajos. Bueno, terminamos. Listo. Ah, muy bien, estamos unas horitas, 2 horitas adelantados, Rebeca, pero bueno, en este horario un poquito antes, conectate mañana. Michael, ¿cómo andás, Michael, desde Uruguay? ¿Qué opinás de los profetas actuales? Beta, que son todos falsos. Los profetas actuales no existen. Hoy tenemos la profecía más segura, que es la palabra, que es la Biblia. Pasa que hay que estudiarla. Bueno, gracias a todos. Bueno, listo, mis queridos hermanos, hemos terminado. Michael, gracias por estar ahí, mi querido hermano de Uruguay. Listos para mañana. Me gustan las preguntas y respuestas. Así es, Paola Castro. Así que llenen de preguntas. Me gustaría tener al doctor Enoel Hernández. Cuando hay preguntas que son muy complicadas acá, el doctor Enoel Hernández le va a responder todo. Porque el doctor es un genio. Él le pregunta cualquier cosa. Ese hombre sabe de todo. No sé, cuando me puse a hablar con él, no sé, hablaba de una hamburguesa y te contaba la historia. Como que un hombre muy instruido, la verdad que. Aquí casi las 3 de la madrugada. Ah, en España, Mónica, sí. Ah, no están las chicas de España. Raquel de la iglesia de Will Graham no está, pero siempre está, ayer estuvo. Vanessa también, pero Vanessa desde temprano la vi en el grupo, que ya estaba levantado haciendo muchos trabajos, así que seguramente está muy cansada. Pero bueno, así son las boris, las boricuas. Bueno, los apóstoles actuales tampoco, falsos, son todos falsos los chiribí que ven por ahí. Así que bueno, Jorgito querido, Gaby, ¿qué vas a comer? Comí algo antes del estudio, entonces no estoy tan furioso. Pero no, más que nada me voy a tomar un cafecito tranquilo, con algo, ¿no?, más o menos como para que no sea muy pesado. Así que estoy mañana me voy al gimnasio. Estoy metiendo disciplina. ¿No me ven más flaco? No, miren, no me ven más delgado. Nadie me dijo nada, ¿no? Fui 2 veces al gimnasio y nadie me dice nada. Muy mal ustedes. Mal ahí todos ustedes. Bueno, Rebeca Pedraza, por eso siempre llego tarde. Qué pena, Rebeca. Pero igual lo podés ver en mi canal de YouTube, Sebastián Céspedes. Ahí podés ver los estudios completos. Ahí pueden entrar y ven los estudios de crónicas del capítulo número 1 en adelante. Hasta más joven. ¿Viste, Michael? ¿Viste? Bien, Michael. Este es de los míos. Este es mi pueblo. Estos son los valientes, los guerreros de David. Bueno. Señor, bendice a mi amigo con una esposa. Así descansa de Chiribí. Muy bien. Bueno. ¿Cómo se llama tu canal? Sebastián Céspedes, Luisito se llama. Entrá a mi canal, ya mismo, entrá. YouTube y poné suscribite y activá la campanita y te van a llegar todos los videos. Hay muchos videitos de humor últimamente que se van a morir de la risa con todos los religiosos locos que hay. Saludos desde Venezuela ahí, Castañeda, gracias. Te ves hermoso, mi hermano, se nota que has bajado de peso. Gracias, Cristian, Camilo. Acá tengo uno de los valientes de David, acá está el Joab. Yo le voy a poner títulos. En cuanto a adulación, me dicen que estoy delgado, que soy bonito, y van a ser, pero apóstoles. Le voy a llevar la credencial de apóstoles. Así que bueno, mis queridos hermanos, basta de estupideces, basta de pavadas. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Que Dios los bendiga a todos. Chau, chau. Hoy viste el de Harry. Oh, ese Harrigan está re loco. Pero bueno, así están, así están. Así que bueno, nos vemos mañana, 19:30 horas. Que Dios los bendiga a todos. Chau, chau, chau.